Jesús de Nazaret, Señor, te bendecimos. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Pues no es por prisa, pero es bueno aprovechar la unción que Dios trae en este momento de la alabanza. Es uno de los momentos donde podemos estar más cerca de Dios, ¿no? Cuando agradamos el corazón de Él, cuando con sinceridad le cantamos a Él y esta profecía que es el alabar a Dios como que fluye de nosotros. Pero obviamente todo es por el Señor, ¿no? Hoy me correspondió dar la palabra a mí y yo he percibido que el Señor quiere que nosotros no le pongamos freno a la alabanza, que no le pongamos freno al mover de Él. Lo que hablaba Alejito de las palmas es que es una forma profética de nosotros adorar a Dios, de prestar nuestros miembros para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios. No es porque sí. Nos hace falta soltarnos más en la presencia de Dios. Yo sé que muchos quedan sorprendidos de pronto ver a Heidi danzando. Y alguna vez hubo un comentario sobre eso, no malo, ¿no? No hubo un comentario malo. Que porque de pronto a veces no había un poquito de control en la danza que Heidi hacía. Está en mi corazón de tome y lo ponga a hacer estas cosas, es muy bonito. Eso es mucho, de pronto mucha ventaja que tiene Heidi, don Hernando, que lo pueden hacer. La libertad en el Espíritu Santo. La libertad de decir, esa hazaña extraordinaria, lo voy a decir, es extraterrestre, pero no como los extraterrestres que salen en las películas, sino es esa sensación que no es de esta tierra, sino del Espíritu Santo, es lo que nosotros necesitamos, libertad para adorar a Dios, para creer en su palabra, esa libertad de que estamos acostumbrados al formato de la tierra, al formato de los hombres, a lo religioso, a solamente hacer así ya no más, ni siquiera arrodillarse uno delante de la presencia de Dios. Esas buenas costumbres se han perdido. Lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos, pero no como los hombres humillan a los otros hombres, que nos humillemos delante de la presencia de Él, porque lo que Él tiene para nosotros es... Yo creo que el 99% de lo que se opone a que nosotros tengamos una comunión con Dios no son las circunstancias externas, somos nosotros mismos. Por el orgullo, por las inquietudes, por el desespero. La Biblia dice que por nada hay que estar ansioso. Y nosotros nada, pasamos ansiosos tratando de conseguir las cosas del mundo para volverlas al mundo porque definitivamente no se quedan con nosotros. Yo tomaba reflexiones y hay mucha gente. Bueno, la pregunta sería, ¿a quién le gusta aquí viajar? Conocer sitios buenos, chéveres, bonitos. Cuando hay una mala experiencia, la gente dice, no vuelvo a salir por allá, yo no vuelvo a ir por allá. Pero cuando una persona sale a viajar y conoce cosas bonitas, le queda esa ansiedad en el corazón de seguir viajando. El próximo año nos vamos para tal lado, el otro año nos vamos para tal. En vacaciones nos vamos para San Pedro. Toda la gente hace esos planes y queda con esas ansias de querer seguir viajando. Pero esas cosas pasan. Fue un momento, 2, 3 días, 8 días, 15 días, los días que uno esté por allá viajando. Y sí, hay veces que se pasa rico, la mayoría de veces, pero es algo que quedó allá atrás, quedó en el recuerdo. Y nosotros tenemos que seguir caminando. Aunque fue un momento sensacional en la vida de uno, hay que seguir buscando, hay que seguir viviendo. Pero lo que Dios nos trae, obviamente, es para vida eterna. No es solo un paseo de 3 días y ya se acabó. Y lo que nosotros tenemos que buscar aquí en la presencia de Dios es eso, que sea duradero. Yo me pongo a pensar y sin hacerlo sentir mal, pero reflexiono sobre mi vida.
Los días domingos aquí es un día para uno gozarse en la presencia de Dios. Y entonces esa es la libertad que nosotros tenemos que buscar. Porque entre semanas seguramente va a ser más complicado, más difícil. No va a haber un espacio como estos. No va a haber una reunión como estos con el mismo propósito de buscar la presencia de Dios. Entonces, de las 2 horas y piquito, porque yo a veces me paso de las 2 horas, hay que aprovechar cada minuto, porque es un momento especial en la presencia de Dios, porque hay la facilidad de entrar a la presencia de Dios entre muchos, pero entre semana debe ser más complicado para nosotros, para los que tienen su agenda ocupada, sacar 2 horas para Dios y entrar de la manera en que se entra un domingo, alabando a Dios, pidiéndole perdón y aprovechar lo que Él trae, sea de la mano, de la boca de la persona que Él quiera usar. Esto es un tiempo especial, no es un tiempo como entre semana que el reloj hace correr a la gente, el trabajo, los hijos, los compromisos. Pero en estas 2 horas que hay acá, nosotros podemos disponer de la libertad. Aunque se siente la carga a veces y no se puede entrar a la presencia de Dios como Dios quisiera, hay la libertad. Dios lo dice, bueno, dispóngase para mí. Son 2 horas donde nosotros tenemos acceso a lo que nosotros necesitemos de Dios. Suena interesado, pero sí, así es. Nosotros venimos a buscar a Dios porque Él nos da promesas, y promesas grandes. Entonces la palabra de Dios, más o menos lo que trae Dios hoy es hablar de eso, de que nosotros nos enredamos y olvidamos las promesas de Dios. Yo lo dije el viernes, pero lo voy a volver a decir porque hoy sí está presente Mónica. Yo la admiro a ella porque tiene una memoria de cuántas gigas era su memoria. Una buena memoria. Han habido ministraciones donde todos están aquí adelante y el que está ministrando habla las promesas que Dios trae a la vida de cada persona. Por ejemplo, en el caso mío, vamos a poner yo como ejemplo. Dijo Alejo, me voy a poner yo de Cocheche. Por decir con alguna administración, Dios me dijo una palabra a mí. Y uno como que está en medio de la unción y va y se sienta y se le olvida la palabra. Entonces llaman a Mónica y Dios le dijo esto y eso y que a usted le va a pasar. Es muy admirable la memoria que ella tiene para esas cosas. Pero entonces lo que Dios pide para nosotros es que nosotros tengamos esa memoria de las promesas, pero más alto que las promesas que Él trae es que traigamos a memoria lo que Él es. Muchas veces también los que recordamos las promesas nos vamos detrás de las promesas, pero Dios dice que no hay que buscar la bendición, sino buscarlo a Él, que es el que bendice. Y gran parte de la palabra que Dios trae para que recordemos eso se encuentra en Éxodo 3. En este libro de Éxodo, o antes de esta historia que comienza a narrar aquí, el título que aparece es el llamamiento de Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés. Entonces se aparece a Moisés de una manera sobrenatural, de una cosa que no es común. Se le aparece en la zarza ardiendo. Yo creo que la mayoría de aquí conocemos la historia, ¿no? Alguien la ha visto en muñequitos o no sé, tantos formatos que tienen las películas donde presentan las historias de Dios. A mí me gusta verlas como para juzgar qué es el mensaje que quiere traer la película, pero es mucho mejor tener el conocimiento de la palabra para decir, bueno, no, aquí está equivocado, aquí el actor dijo otra cosa que no era. Y más ahorita, por ejemplo, que han salido tantas novelas basadas como en historias bíblicas. Ahorita, por ejemplo, va a salir María Magdalena. Con esto yo quedo mal porque ustedes dirán que yo me la paso pegado al televisor.
Pero salen los comerciales donde sale Manolo Cardona haciendo el papel de Jesús. Y yo siento celo, a mí me da celo. Porque venía de grabar una película por allá de una película homosexual, digámoslo así, sin tantos adornos. ¿Y cómo es que un tipo de estos va a hacer un papel del Señor? Igual han sacado versiones impresionantes de la vida de las historias bíblicas, ¿cierto? Pues a mí no me parece la verdad. Y no le estoy haciendo mala fama ni nada de esas cosas, pero lo bonito del cuento es, o del ejemplo que estoy tratando de hacer entender, es que si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos juzgar las cosas. Aunque el juez es Dios, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie, mi palabra es la que juzga. Pero cuando uno tiene entendimiento de las palabras y conoce el lenguaje y la forma de proceder de Dios, yo voy a decir, no, apague ese televisor porque a mí no me gusta lo que están pasando ahí. ¿Qué hizo el Señor en el templo? Él no le gustó lo que estaban haciendo en el templo, porque ¿qué estaban haciendo? El comercio, cogieron su templo como centro comercial para hacer lucro, y todo eso se vuelve un sistema comercial. Y finalmente uno termina adorando ese sistema de tener dinero, de poder comprar, pero lo que Dios muestra es que la voluntad de Él no es esa. ¿Qué hizo el Señor? Fue y desocupó eso y dijo su palabra. Esta casa es casa de oración para todos los pueblos y usted la han hecho cueva de ladrones. Entonces Dios muestra con su palabra que Él va, bueno, no podemos decir que Él va, más bien el mundo va en contra de la voluntad de Dios. El sistema del mundo va en contra de las leyes de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Desocupó. Dijo, esto no es para que lo hagan cueva de ladrones, sino para que la gente busque a Dios. Entonces Dios muestra lo adverso, ¿no? Lo que Él es, que Él quiere, el plan que Él tiene para que nosotros caminemos en su plan, pero inevitablemente también nos encontramos con un mundo que va en contra de su voluntad, va en contra de la corriente de Dios. Y nosotros veníamos en esa corriente adversa a las cosas de Dios, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos como el viento, que no sabemos de dónde vamos, ya se nos olvidó el pasado, de dónde venimos, y no sabemos a dónde vamos, guiados por el Espíritu, pero Dios sí nos muestra a dónde nos quiere llevar. Entonces dice en el versículo 7 de Éxodo 3, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué está mostrando el Señor aquí en estos versículos? Que no se escuchan ellos nuestras aflicciones, en medio de la esclavitud en la que estamos sometidos nosotros, sea estrato 0, sea estrato 6 o estrato 10, todos sin querer estamos esclavizados por el sistema. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que obedecer a leyes que van en contra de los principios de Dios? Hay una cosa que, por lo menos a mí como padre de familia, me ha indignado, aunque yo sé que en gran parte tienen razón, pero ¿cómo es que las leyes prohíben que los papás disciplinen a sus hijos? Obviamente hay gente que se pasa y los maltrata, pero resulta que lo que la ley está dando es como una ventaja hacia los hijos para que sean malos hijos, para que no sean reprendidos. Entonces, para mí esa ley no va de acuerdo a lo que dice acá, porque ¿qué dice Dios? Dios al que ama lo disciplina. Obviamente Dios no va a entrar con la correa, sino va a decir, bueno, usted faltó a lo que yo dije, faltó a mis leyes.
Y si hay un hogar bien constituido que tiene sus leyes y hay un hijo que se quiere salir de ese cauce, ¿qué cosa puede hacer un papá? Pues poner una disciplina, poner unos parámetros. Es importante conocer los parámetros que Dios pone para no caer en errores. Pero entonces, ¿qué aprueba las leyes de los hombres? Que un niño pequeño tiene libertad para decidir qué sexo quiere, que si es niño puede tomar la opción de ser niña. Y las leyes apoyan estas cosas, pero van en contra de las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que muestra Dios acá? Que a pesar de nosotros ser esclavos, Él oye nuestro gemido. Hay cosas difíciles, gente que tiene enfermedades, y el Señor oye ese clamor y viene con la promesa. Dice el Señor, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Lo que nosotros vivimos actualmente es, bueno, sí hay gente que tiene comodidades económicas, que tiene propiedades, pero también se ha visto que en un momento así, en nacer así, se pierden las cosas. Ellos están sometidos bajo reglas. Por más de que una persona tenga dinero y pase por encima de las leyes y de lo que sea, va a venir un momento donde la justicia lo va a corregir, lo va a apretar. Entonces no hay una libertad total. Estamos sometidos a, por lo menos a unas leyes naturales como la gravedad, como estas cosas. Yo me ponía a ver, por ejemplo, en el caso que está pasando ahora con este Sexius, ¿qué? ¿Cómo se llama el hombre? Bueno, Jesús Santrich. Es una persona que ha hecho muchos males. ¿Y qué hace estas leyes? Lo premia con ciertas comodidades. La justicia ordinaria o la justicia extraordinaria, lo que hace es premiarlos con un sueldo. Y nosotros que trabajamos, ¿qué? Personas que han hecho masacres, que han hecho muchos males. Los reconocen, los respetan, les dan nombres, les dan sueldos. Y las personas que se ganan un mínimo, no, es que ni un mínimo. Las personas que se ganan 260,000 pesos ya no son pobres, que son 260,000 pesos. No alcanzan a hacer 10,000 pesos diarios dentro de un mes. Las cosas están realmente terribles. Entonces, ¿para quién es el yugo? Para los más débiles. Pero el Señor dice que Él escucha nuestra oración, a los que están oprimidos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta promesa que Dios hace y lo que Él quiere hacer con nosotros, de sacarnos del yugo de pecado, el Señor Jesús dice que el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces, no solamente las leyes naturales, sino lo que hay dentro del corazón de nosotros nos hace esclavos también. Alguna vez hubo una predicación donde mostraba el Señor que nosotros tenemos pecado que mora en nosotros, aún. Y Dios muestra por medio de su pueblo Israel que el peregrinaje que nosotros tenemos que vivir es hasta que Él venga, hasta que alcancemos lo prometido por Dios. Hasta ese día tenemos que caminar en santidad. Son las jornadas. Yo no entendía lo de las jornadas. Las jornadas es un día que tiene que caminar uno de la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros con claridad. Caminar de la mano de Dios. Con errores, con aciertos. Tenemos que coger la mano de Dios y aprender de Él. El Señor dice que hay que aprender de Él, que es manso y humilde. Y hallaremos descanso de esa esclavitud que cargamos nosotros todo el tiempo. La esclavitud de nuestras almas. Si nosotros nos ponemos hacia adentro, hay muchas cosas nosotros que nos oprimen. La palabra dice que nosotros dentro de nosotros mismos gemimos por ese día de redención. El día que el Señor venga y tome su posesión. Pero yo me pongo a pensar, hay momentos que me pongo a pensar y realmente nosotros buscamos eso. La redención, desear que el Señor Jesucristo venga. O estamos como este pueblo de Israel que decían, ay, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Que allá comíamos carne, que allá íbamos a cine, jugábamos bolos,
paseábamos, íbamos a piscina, teníamos internet, wifi con 10, 20 megas. O sea, ¿realmente nosotros anhelamos la venida del Señor Jesucristo? Dice aquí en Éxodo 13, 17. El mensaje del que quiere hablar Dios es que tengamos, o más bien lo diría Pablo, puestos los ojos en Cristo. Pero entonces lo que nosotros tenemos que examinar en nosotros es si tenemos los ojos puestos en Cristo. Dice el versículo 17 de Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En este momento Dios ya los quería sacar, ya habían pasado lo de las plagas, ya Dios había mostrado su poder. ¿Cuál era el propósito de Dios? De sacar su pueblo de la esclavitud. ¿Qué dice el Señor? Salgan de Egipto, salgan de Egipto. Yo me pongo a meditar en estas cosas. Dios hace la invitación y uno comienza a salir con excusas. Es que tengo que pagar arriendo. Es que tengo que pagar la mensualidad del colegio. Es que tengo que pagar una cosa. No, es que no, me toca trabajar hasta tarde porque no me alcanza la plata. Y ese es el concepto que nosotros tenemos. El formato del mundo, el formato de la esclavitud. ¿Qué decían estos más adelante? ¿No habían cementerios en Egipto para que muramos allá? O sea, la cosa estaba terrible en ese momento. Pero Dios muestra que después de que Él muestra sus maravillas y castiga a los dioses de Egipto, para darse a conocer a su pueblo, para dar a conocer el poder que Él tiene sobre las circunstancias, los saca. Y me parece un poco curioso acá, porque inicialmente Dios manda a Moisés a decirle a Faraón que los dejara ir a adorar a Dios, pero no muestra como tal de que se van a ir y no van a volver. Entonces a veces nosotros caemos en eso, vamos a adorar a Dios un rato, y en el corazón queda la tendencia de volver a Egipto, de seguir allá en el sistema, en el cuento. Entonces Dios muestra sus maravillas. Y el propósito de Dios es que Él endurece el corazón de Faraón para glorificarse sobre Faraón. Después de que muestra todo el poder que Él tiene para someter a los que nos tienen esclavizados, conduce a Israel cerca del mar. Entonces dice el Señor, aquí Dios muestra un gesto de misericordia con el pueblo. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios sabía que se iba a levantar guerra. Entonces, ¿qué dijo Dios? No lo vamos a pasar por ahí. Entonces Dios muestra que Él aliviana un poco el camino. Aunque para nosotros a veces sea agotador e incomprensible, que no podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Él aliviana esa carga. Entonces dice en el 18, mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto es muy bonito, ¿no? Las palabras que profetizó José muchos años atrás, como 390 o 400 años antes. Bueno, exactamente no sé, pero él había dicho esto, que Dios iba a visitar a su pueblo, y efectivamente Dios estaba visitando a su pueblo. Entonces Dios da, durante toda la Biblia Dios da los vestigios, el cumplimiento de su palabra. Entonces en nosotros no tiene que caber duda. Yo que ya estaba orando y ahorita Alejito estaba orando por lo de la duda, y a veces eso se refleja, por ejemplo, en la alabanza. Uno no despega porque uno duda, se pone a mirar a los demás y uno no despega los pies del piso, no puede volar uno
No puede levantar uno su alma a Dios con libertad porque hay duda en el corazón. Esta semana Dios me traía eso porque el diablo es terrible. Yo trataba de poner una disciplina en mi vida de oración y viene esa duda ahí. Comienza a decir el diablo, pero ¿usted a quién le está orando? Comienza como a desanimar. Y el Señor puso en mi corazón dar 2 golpes al aire. Y eso no está tan descabellado, porque Pablo da testimonio de que él va peleando y no va dando golpes al aire, sino golpes contundentes. Y yo hice eso, yo sentí que le pegué a algo. Yo sentí que le di a algo grande. Sentí que tumbé algo grande. Y la duda es un enemigo muy grande de nosotros. Para mucha gente es locura lo que la gente hace. Los actos proféticos, todas estas cosas. Pero para nosotros los que creemos en Dios no es locura. Lo espiritual es, dicen algunos que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y obviamente es así. ¿Qué ocurre detrás de un homicidio? Pues que hay un espíritu de homicidio que toma a una persona y la lleva a ejecutar esas cosas. Lo mismo pasa con la mentira, con la envidia, con todas las cosas. Entonces, cuando el Señor manda hacer algo, un acto profético, nosotros por fe tenemos que creer que eso pasa. Entonces, yo sentí que el Señor me dijo, bueno, y además yo sentí una ira terrible porque uno está tratando de buscar a Dios y el enemigo se levanta de una forma impresionante. Y el Señor puso en mi corazón dar 2 puños al aire y yo sentí que le di algo duro, con toda mi fuerza. Y en ese momento hubo libertad para seguir buscando a Dios. Entonces, lo que Dios nos está mostrando es que hay un cumplimiento de una profecía que dijo José hace muchos años. Que efectivamente los hijos de Israel, cuando vino Moisés, cuando Dios visitó a su pueblo, ellos salieron de Egipto con los huesos de José. Es una profecía que se cumplió, ¿cierto? Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto es como un mandato que Dios da. La cita está en Éxodo 13, vamos en el 21, Diego, los que llegaron. Entonces, ¿qué está mostrando Dios? Aparte, el plan en general, mirándolo desde más afuera, el Señor está mostrando que ya hizo sus maravillas, ya venció en cierta manera el sistema que tenía el mundo, pero aún faltaban otras cositas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Fruto. Y ese fruto es creerle. Después de sacar a la gente de un sitio de esclavitud y de cumplir su propósito, de que en el propósito de Dios mucha gente se levanta en contra de ese propósito. Mucha gente se levanta a hacer esto. Bueno, en este caso le tocó a Faraón, pobrecito. Se levantó para impedir el propósito de Dios, pero el propósito de Dios era endurecerlo para mostrar su poder. Y que el pueblo fue al lado del mar, pero Dios seguía mostrando sus maravillas. Yo le pedí a Dios en oración que abra mis ojos, pero no solamente los míos, sino también los de la congregación. Ya la forma de orar se va volviendo diferente cuando uno comienza a buscar a Dios. Ya no es buscar un beneficio personal, sino ya para todos, ¿sí me entiendes? Ya es en general. Ya no es solamente para mi bienestar, porque cuando una persona busca a Dios de corazón ya no piensa en sus propias cosas. Dice la palabra, no piense en lo suyo propio, sino piense en los demás como superior a usted mismo. En eso hay un secreto de humillación. Pero entonces Dios lo va llevando a uno ya en pensar en su plan en general, no en individual. Hay mucha gente que ha tropezado porque quiere ser un ministro de Dios. Y uno se pone a mirar y lo que busca una persona es fama. Pero cuando Dios quiere formar a una persona, la forma desde abajo. ¿Y cómo comienza una persona desde abajo? Humillándose. Lo que decía el pastor Antonio. Uy, ¿qué dirán si lo ven a uno limpiando una silla? Con el moco debajo pegado, con el chicle. Y es un trato que todos tienen que tener.
Todos los que quieren ser reconocidos de alguna manera en Dios. Pero cuando una persona quiere ser ministro o quiere ser importante, lo que hacían los fariseos, se sentaban en las sillas de adelante, buscaban los mejores puestos. Pero realmente no le estaban sirviendo a Dios, sino sirviéndose a ellos mismos, satisfaciendo sus deseos. No como el Señor Jesucristo, que lo que Él decía, me parece una frase bien pesada: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando una persona busca reconocimiento, pues quiere poner las manos sobre todos y que las cosas de Dios fluyan, pero no para darle la gloria, sino para que lo reconozcan a sí mismo. Entonces, ¿qué hacía Dios después de que lo sacó? Les puso la columna de nube y la columna de fuego. Mirándolo físicamente es bienestar. Lo que decía, lo que declara, ¿a cuántos grados calienta en el desierto? 50, 40 y pico. Para que mis chinitos no se asusten, les voy a poner la columna de fuego, de nube, para que no se quemen su carita, ni sus espalditas. Y para que no sientan frío por la noche, pues les vamos a poner la columna de fuego. Protección. ¿Qué es lo que muestra un padre? Protegiendo a sus hijos. Pero el propósito de esas columnas no era solamente ese, sino que caminaran de día y de noche. ¿En qué fluimos nosotros a veces? En la carne y a veces en el espíritu. Estamos como el chavo. Sí voy, no voy. Pero Dios muestra su bendición, muestra su provisión, muestra su cuidado para que nosotros estemos con Él. Para que no paremos y miremos a, ay, Egipto, tan bonito Egipto. Sino que caminemos de día y de noche. No hay que fluctuar, dice la palabra, que no fluctuemos, sino que caminemos de día y de noche. Dice en el versículo 1 del capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot en Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El Señor está mostrando cuál era la intención que él tenía. Pero estamos en cuál era la intención que tenía Faraón. Cuando Dios nos da un poco de entendimiento, nos muestra cuál es el plan que Él tiene para nosotros por medio de la palabra. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Hay que leerla, y más que eso, pues hay que sacar los tesoros escondidos que ella tiene. Hubo un mensaje del pastor Antonio en el WhatsApp que me gustó mucho. De hecho, me da como cierta referencia para esta predicación de hoy. En ese mensaje él hablaba qué es lo que muestra Dios a través de la palabra, y da como 7 puntos más o menos, creo que son. Y dice que la Biblia muestra el plan de Dios, muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, muestra el plan del diablo y qué quiere hacer con nosotros. Muestra 7 puntos, pero básicamente en este Dios está mostrando quién es Él a través de la Biblia. Es un ser poderoso, lleno de amor para con nosotros. ¿Qué muestra Dios? Que nos quiere sacar de la esclavitud, del sufrimiento, de debajo del yugo de Faraón. Y que aparte de eso nos protege. En este caso, mostrándolo con Israel, los protege del clima y nos quiere llevar a una tierra donde hay cosas buenas. Entonces, Dios muestra su capacidad, su poder, cosas con las que nosotros no podemos lidiar, para Él son fáciles. Todas estas cosas. Y quiere que caminemos con Él. Dice, muestra también el plan que el diablo tiene con nosotros, de destruirnos. O sea, después de esclavizarnos,
Voy a hablar en el caso mío para que nadie se ofenda. Después de esclavizarnos con una vida de tabaquismo, de alcoholismo, con una vida de fornicación, con las cuales hay cosas que la gente no puede luchar. Estos días estuve con una amiga del barrio y la muchacha tiene muchos problemas. Tiene problemas que ella no puede manejar. Tiene 2 hijos, no los puede tener ella porque tiene problemas de drogadicción. Aparte de eso, se le suma un ataque de epilepsia que le da en cualquier momento y la bota al suelo. Tiene su cara así toda llena de cicatrices. Aparte de eso, pues tuvo una infancia terrible porque la familia de ella, la mamita de ella, comerciaba alucinógenos. Entonces tuvo una vida complicada. Y ella decía, pues es que yo no sé qué hacer. Yo no puedo hacer nada. Que a veces la coge el ataque de epilepsia y pum, la bota al piso y le rompe la cara. Son cosas inmanejables. Y ella creo que alguna vez estuvo en una iglesia. Y ella dice, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios quiere hacer cosas conmigo. Pero yo no sé cómo hacer. Pues lo primero que usted tiene que hacer es ir a buscar a Dios. Y pelear. Pedirle a Dios que le dé fuerzas contra esas cosas porque usted no puede. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Dios estando bajo una esclavitud. Y Dios escuchó. Y Dios cogió a Moisés y lo mandó allá a decirle a Israel, bueno, aquí está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él quiere hacer de ustedes un pueblo. Y mostró su poder y sus maravillas. ¿Qué pasa muchas veces cuando la palabra de Dios es predicada? Pues se levanta oposición. Y eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Después de que vieron el poder de Dios y la misericordia de Él, se levantó Faraón a ir a perseguirlos, a matarlos, porque ni siquiera quería que volviera a ser sus esclavos. Yo me ponía a pensar en esta chica y todo lo que uno hace, que no lo hace para Dios, le da como poder a Faraón sobre nuestra vida, como que lo fortalece. Para después uno pelear contra Faraón, ya le ha cedido todos sus derechos. Entonces ella quedó venir este domingo, yo sé que se levantó contra ella y no la dejó venir. Es que hay que seguir haciendo, orando. Yo sé que Dios la va a traer, sea aquí a esta casa o sea en otra casa, porque pues ella tiene promesas también de parte de Dios. Y además de que tiene una vida arruinada, y cuando uno está así, viene sinceridad al corazón de uno y decir, yo no puedo con estas cosas, necesito la ayuda de Dios. Dice entonces en el versículo 5 que ellos hicieron así, en el 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado de ir a Israel para que no nos sirva? Ya hablamos de que el diablo se levanta en contra de los que buscan a Dios. Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y entró Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, y los carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Para ninguno de nosotros es un secreto que después de que uno comienza a buscar a Dios viene ese combate, esa mano dura del sistema. Yo puedo decir, lo puedo decir tranquilamente en este momento, que con Yuri tuvimos una situación apretada económicamente cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Que nos casamos y ya las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Habían problemas entre nosotros, habían problemas alrededor, habían una cantidad de bancos que nos llamaban a cobrar y esas cosas afligían, angustiaban, traían temor, incertidumbre, desazón. Y fue un tiempo duro.
Fue tiempo difícil para nosotros, recién casados nosotros. Comenzaron a levantarse todas estas cosas. Entonces, obviamente no había alegría. A veces habían cultos donde uno iba así y podía descansar en la presencia de Dios. Habían otros donde uno llegaba tan cargado que no podía recibir la palabra de Dios. Incluso no pedía cuando entraba. Pero pues obviamente esa era la disposición que había en el corazón de uno. Yo sé que a mucha gente no le gusta el desierto. Y hay algunos de los que están aquí que hasta ahora están comenzando a entrar en el desierto. Pero Dios muestra que es necesario el desierto. Es necesario conocer el poder de Dios para adorarlo a Él. Para conocer que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. Incluso muchos decían que bueno, que el diablo, porque Dios permite que el diablo sea así. Pero cuando uno va a la Biblia y mira allá en Job, dice que el diablo es un siervo de Dios. En este caso, Dios cogió a Faraón y endureció su corazón. Y hizo que persiguiera a su pueblo. Pero si nosotros vamos por allá a Romanos, Dios dice que Él cogió a Faraón y lo hizo así de esa manera y soportó su soberbia durante mucho tiempo para glorificarse en Él, para mostrar su poder en Él. Alguna vez había una predicación donde decía que Pablo tenía un aguijón en la carne, pero eso le servía para que él no se ensoberbeciera, para que él no dijera, no, pues que aquí yo soy el duro, yo me las sé todas. Eso le servía a él para eso. Después lo especifica y dice, Dios envía un mensajero para que me dé una bofetada cada vez que yo quiera hacer lo que me da la gana. Entonces, si nosotros somos realmente sinceros y conscientes, nosotros a veces necesitamos esa, ¿cómo decirlo? Como ese apretón, como esa correa, porque si no libres, grave. Hacemos lo que no conviene. Entonces Dios mostraba que Él escogió a Faraón y lo endureció para mostrar su poder. Dios habla de que Él tiene vasos de honra y vasos deshonrosos. Para mí yo creo que pues fue un vaso de deshonra, ¿no? Mostrar la soberbia contra el pueblo de Dios. Pero Dios utilizó ese vaso para glorificarse y mostrar su poder. ¿Qué nos pasa a nosotros en el corazón? Cuando viene una situación dura, nos rebelamos. No es que los israelitas sean malos, es que eso es lo que hay en el corazón. Y no es que nosotros, siendo favorecidos por Dios, veamos a esos israelitas como malos. Dios muestra que esto es un espejo donde nosotros tenemos que mirarnos. Y si nosotros nos comparamos con esos israelitas, ¿cuál diferencia hay? Espiritualmente, ¿no? Porque no es que usemos las batas, ni los zapatos, ni las sandalias que ellos usan. Espiritualmente hay mucha similitud. Porque nosotros estamos combatiendo con esta carne. Dios da las armas que son espirituales. Pero estamos combatiendo con esta carne. ¿Cuántos de los que han entrado en el desierto no han comenzado a decir esas cosas? Ah, pero es cuando yo estaba sin Dios, tenía plata en el bolsillo, tenía amigas que me llamaban a toda hora, se preocupaban por mí. No me estresaba tanto, me iba a rumbear y la pasaba súper delicioso. Y cuando uno entra a buscar hacer la voluntad de Dios, se levantan todos estos Faraón y toda su gente a tratar de dañar lo que Dios ha hecho en el corazón de uno. Pero siempre, dice Pablo, nosotros estamos en deuda. Estamos en deuda con Dios. Y Dios crea el escenario propicio para que nosotros lo busquemos y le creamos. ¿Cuál fue la promesa inicialmente? Que Dios nos iba a sacar de la esclavitud y nos iba a llevar a una tierra buena, donde fluye leche y miel. Cuando vienen estos momentos en este desierto, viene la prueba. Físicamente hay muchas pruebas. El vestido, el alimento, la vivienda, todas esas cosas. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que le creamos a esa promesa que Él hizo antes de que entráramos al desierto. Y yo que ya viví una parte de eso en el matrimonio,
en cierto modo siente uno como una pequeña satisfacción de ver a la gente que está entrando en ese desierto, de decir, bueno, el Señor me sacó acá, porque en medio de esos momentos de amargura y de dolor estaba latente la promesa ahí, estaba la fe ahí, de que así estuviera pasando por unos momentos, eso iba a ser transitorio, iba a ser por un momento. Obviamente mirando las magnitudes de estar uno encerrado contra el mar y de que los enemigos lo van a matar, es terrible, eso es devastador. Cualquier persona que se queda mirando las circunstancias se hunde como lo hizo Pedro. Miró los vientos y la ola y se hundió. Pero ¿qué pide la palabra de Dios a nosotros? Que tengamos puestos los ojos en Él. A Israel se le olvidó que Él había hecho llover fuego del cielo, que había mandado langostas, que había mandado ranas. Todas las plagas que Dios había mandado se le habían olvidado, porque ellos habían puesto, ya veían a los egipcios viniendo con sus carros y su gente de a caballo. Y les entró temor. Incluso la Biblia dice que el pueblo de Israel creció tanto que Faraón se asustó y dijo, no, toca matar a un poco porque estos nos acaban a nosotros y los dejamos crecer. O sea, cómo es de terrible el temor que se le olvida a uno lo que Dios ha hecho por uno. Se le olvida el poder que Él tiene. La Biblia dice que Él es todopoderoso, omnipotente. Y a uno se le olvida a veces que Dios suple para las necesidades. Es muy importante, de verdad, tener esta palabra en el corazón. El Señor dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Pero nosotros nos ponemos a mirar a veces a los egipcios que vienen a matarnos y nos entra temor. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida a dónde nos quiere llevar. Y nos quedamos en ese lapso de dolor. ¿Qué es lo que le ha disgustado a Dios durante todo ese tiempo? La queja. Dice aquí ¿en cuál versículo íbamos? En el 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Dios muestra también la estrategia del diablo ahí, ¿no? Primero mete miedo. Y ese miedo hace que produzca queja. Y es impresionante. A veces uno, cuando Dios quiere mostrarle a uno los secretos de su reino, lo deja uno sorprendido. Ahí muestra la estrategia que usa el diablo. Se levanta con violencia y produce en el corazón de la gente queja. Pero eso no es lo que espera Dios. Aún después de mostrar sus maravillas, Dios espera que la gente camine con Él, de día y de noche. Si uno se pone a ver, sí, caminar de noche en el desierto debe ser terrible, pero Dios tenía su columna de fuego. Entonces, nuevamente, el Señor trae como a la memoria, puestos los ojos en Cristo. No mire las circunstancias, no mire a Faraón. Puestos los ojos en Cristo. Dice en el versículo 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Es una reacción totalmente diferente a la de Moisés, ¿no? Yo vuelvo y pregunto, ¿a quién le gusta leer la Biblia? Moisés la tenía clara porque estaba al pie de Dios y lo escuchaba. Bueno, digamos que Moisés no tenía un librito para leerlo, pero tenía a Dios, tenía su relación con Dios. ¿Cuál fue el fruto de la boca de los israelitas al verlos a ellos? No, pues este man aquí nos trajo acá. Aguantar hambre, a que nos mataran. Estábamos mejor allá, cuando nos pegaban en la espalda.
cuando nos moríamos debajo de las piedras, si nos ponemos a mirar hacer esa comparación, no estamos en nada. Solamente el hecho de contemplarlo ya estamos equivocados. Y realmente yo he escuchado de varias personas eso. Es que los cristianos son aburridos. Los cristianos no bailan, no toman. Son aburridos. No en una conversación verde, de esas de la nena Jiménez. Comienzan como a anhelar esas cosas. Aún gente que estuvo en la iglesia. Y eso es desagradable delante de Dios. No hay entendimiento de la palabra de Dios. Pero Moisés sí la tenía clara porque él estaba con Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos en claro su palabra. Yo a veces me sorprendo de que se presentan situaciones complicadas, que uno no sabe cómo manejarlas. Hay gente que llega con unos problemas así gruesísimos. O a mí me pasaba mucho que veía a una persona llorando y yo no sabía qué decirle. No llore, no llore, pero uno no sabe por qué está así. No hay una palabra de consuelo, no hay como esa habilidad para decirle, bueno, Dios tiene la solución para su problema. Dios la ama a usted, Dios la quiere consolar, Dios la quiere sacar de ese problema. Pero si uno a veces mira hacia adentro y uno queda como, ¿qué hago aquí? La Biblia dice que Dios nos tiene preparados a nosotros para toda buena obra. Decía alguna persona, ¿cómo uno puede dar de lo que no tiene? Pues listo, si usted no tiene, no puede dar. Pero si Dios le demanda a usted que se llene de toda palabra de Dios, que se instruya en los caminos de Dios, va a tener el problema, va a tener la solución para ese problema. Decía en un programa que estaba viendo yo hace poco, decía que la gente que es inteligente no es la que se la sabe todas, sino la que tiene la solución para el problema que se presenta en el momento. Hay gente que es muy hábil y hay gente que tiene problemas y no sabe cómo resolverlos. ¿Qué pasa? Llega uno que sí, pum, voltea las cosas. Y en eso miden la inteligencia. La gente que tiene capacidad para solucionar los problemas. Porque problemas tenemos todos. Pero ¿cuándo sobresale una persona? Cuando tiene la capacidad de solucionar ese problema. Y en este momento, digamos que Moisés la tenía clara. Porque Moisés sabía cuál era el plan de Dios. Todo este pueblo se le olvidó el plan que Dios tenía. Por todos los problemas. Pero dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará hoy por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos desean esa tranquilidad? Que Dios responda por nosotros. La Biblia dice que no es nuestra la batalla, sino de Dios. Entonces es una invitación para que nosotros descarguemos nuestras cargas en Jesús. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Usted ya sabe lo que tiene que hacer, Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué sigue pidiendo Dios? Que caminemos con él. No mire para atrás. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre Israel por en medio del mar en seco. Yo le he pedido esto a Dios para mi vida y para la vida de la iglesia. Ver maravillas. Porque en ningún sentido tendría nosotros venir aquí cada 8 días, cada 3 días, cada 2 días, si nos acostumbramos a algo monótono. Es comenzar a ver esas maravillas de Dios. A mí me gusta mucho la historia de Josué, porque era un tipo, dice la Biblia, que él dormía a las puertas del tabernáculo porque anhelaba ver la columna de fuego, anhelaba las cosas de Dios. Y el premio a esa fe y a ese anhelo que él tenía en su corazón fue ser un guerrero tremendo, llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, repartir la tierra prometida por heredad, dice la Biblia. Entonces Dios premia eso. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero buscarlo
no venir aquí a orar un ratico y ya, no más. Es buscarlo con el corazón. Dios ha puesto ese anhelo en algunas personas de acá. Es de, no, con todo, con pasión en el corazón, buscar a Dios. Yo a veces dejo volar mi imaginación y tuvo que haber sido muy lindo Josué allá detrás de Moisés a toda hora y llegar allá al templo y ver la columna de fuego. Me imagino que Josué estaba pequeñito, no se enredó en fútbol, no se enredó en el Xbox, no se enredó con los Avengers, no se enredó con ninguna de esas cosas. Él iba a lo más importante, que era la presencia de Dios. Yo a veces me pongo a escuchar a mis hijos, sin querer avergonzarlos acá. Se saben todos los diálogos de las películas, de todas las películas. Les digo yo, oren por los alimentos. Ay, es que no sé, me da pena. Eso es una vergüenza, de verdad. Se saben toda la televisión. Yo me puse a ver la historia me puse a ver la historia de cuando crearon a los superhéroes. Y eso fue para una distracción, para distraer a la gente. Fue en momentos de crisis a nivel mundial donde se inventaron a los superhéroes con capacidades fantasiosas. Y muchas de las cosas que esos superhéroes, esas historias tienen, como que son cosas que tiene Dios y se las quieren atribuir a una persona que con su mirada de rayos X y conoce todo. El que conoce todo es Dios. Y los superhéroes son una fantasía. La Biblia dice que muchos se darán a creer en fábulas. Yo me fui a trabajarle a un señor hace poco. Me fui con un hijo mío y llevó unas carticas de un juego. Man, unos 40 años, un tipo que hace negocios grandes, buenos, que tiene plata. Y vio a mis hijos jugando con las cartas. Y dice, ay, ¿tú tienes esas cartas? Sí, yo también. Mira, tengo mi juego en el celular y no sé qué, y dice más. Casi se pone a jugar con él. Dijo, ven, te quiero mostrar mi colección de Superman. Yo, uy, señor. Cuando uno sube al sitio de trabajo, se ve el baño del hombre. Y en el baño tiene una cantidad de revistas de superhéroes. Sí, o sea, como una persona de más de 40 años entrega su corazón a una vaina de estas. Es una entretención. ¿Y para qué nos entretienen a nosotros? Para meternos el gol. Para engañarnos. Me puse a mirar, me gusta mucho mirar ese de History, porque a pesar de que digan un poco no de mentiras, hay mucha historia que le sirve a uno. Entonces están hablando del Coliseo romano y de estas cosas. También entraron en tiempo de crisis porque estaban en guerra, creo que era con los alemanes, con los teutones, y comenzaron a perder. Ellos expandieron su imperio y se metieron a los bosques de los teutones y allá sí perdieron. Entonces estaban en un momento de crisis y hubo una persona que se le ocurrió construir el Coliseo y mostrarle a la gente la violencia. Cualquier parecido con la realidad ahorita no es coincidencia. ¿Qué es lo que hacen estos superhéroes? Matar, robar. Y son buenos, son aprobados por la gente. Los superhéroes, ¿a cuántas? Si uno le pone a ver una película de estas, ¿a cuántas personas mata un superhéroe? Digamos que mató a los malos, pero es homicida. Que robó un banco, le robó al rico que era malo, no deja de ser ladrón, es un ladrón. Y el corazón de nosotros se llena, ay, no, sí, Toretto, el Toretto es todo lindo el Toretto, muy buena gente. Yo quiero ser como él. Basura, uno tiene que buscar es a Dios. Resulta que volviendo al Coliseo romano, ellos se inventaron eso y pusieron el espectáculo de los gladiadores para enredar a la gente y hacerlos olvidar de la crisis que estaban viviendo por fuera. Y aparte estiraban pan.
Al pueblo le tiraban pan, entonces el pueblo que hacía, no, este emperador es una maravilla. Nos hizo el Coliseo y nos da cosas chéveres que a nosotros nos gustan. Y además de eso nos da comida. ¿Y qué hacen los políticos, por ejemplo? Ir a dar tamal, mercados. Dicen que el fútbol lo trajeron aquí fue para distraer a la gente, ¿no? También en un momento de crisis. Entonces, como Dios le comienza a uno a mostrar ya el sistema del mundo. Dice la Biblia aquí que Dios castigó, me pareció una cosa impresionante. Dios castigó a Egipto con piojos. Entonces, cada plaga iba dedicada a un dios de los que tenía en Egipto. Pero yo me ponía como preguntón y recordaba el polvo que se le pegaba en las sandalias, el polvo de las calles de Egipto. Y cómo es de impresionante esto de la idolatría, porque uno a veces lo hace y no es consciente de esas cosas. ¿A quién no le gusta ir a un restaurante fino a comer un pescado bien rico? Pero entonces uno tiene que juzgar, bueno, ¿quién está primero, Dios o este estilo de vida que yo me doy? Porque cuando eso falte, va a venir la queja. Y es cuando realmente Dios me va a mostrar qué es lo que hay en el corazón. Es necesario el desierto. Es necesario con arrugas, con manchas en las vestiduras. Muchachos, no se molesten por lo de los vengadores y eso, ¿ya? Dios nos quiere purificar. Por allá más adelante dice Pedro que es necesario que seamos probados como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Obviamente el desierto no es un paseo. El desierto no es que nos vamos a Guinata a conocer Disney World. El desierto es para eso. Y Dios utiliza muchos escenarios en nuestra vida. En el caso mío, pues utilizó también el matrimonio. Yo veo que hoy faltaron muchos de los que necesitaban esa palabra. Hay veces que uno no entiende eso, pero cuando Dios se lo aclara firmemente, como lo hizo en una administración hace poquito, Dios no se viene con engaños. Dios dice, bueno, esto va a pasar. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga, pero yo me voy a glorificar a través de Faraón. Eso me sorprendió de la palabra. Dios no nos viene con sorpresas. De decir, uy, yo le dije a usted una cosa, pero le salí con otra. No, no es así. Dios muestra su plan. Yo le pido a Dios en este momento que nos reactive la memoria de las promesas que Él nos ha hecho. Que andemos pensando en cosas. Para que no nos pongamos a murmurar en medio del camino. Para que no veamos el desierto o la falta de agua, la falta del pan. Y comencemos a envenenarnos en nuestro corazón contra Dios. Porque Dios dice aquí, no es contra usted, Moisés, que se rebelan, es contra mí que han pecado. Es cuando nosotros comenzamos a quejarnos, a lamentarnos de nuestra vida pasada, donde nos podíamos ir a gastar 2, 3 millones de pesos en ropa, en zapatos. No es contra nadie más, sino contra Dios que nos lamentamos. Cuando tenemos problemas con el esposo, con la esposa, cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando las cosas se ponen difíciles, olvidamos las promesas de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere gente entendida como Moisés, que vio el propósito de Dios. Moisés tuvo errores, eso es cierto. Pero es bueno ser entendidos de los errores que tenemos. Porque la gloria es para Dios, ¿no? El perfecto es Dios. Y nosotros somos los que tenemos que saber de Él. Dice, ay, esa parte me parece muy linda. Dice en el 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
Aún el faraón tenía que aprender quién era Dios. ¿Quién se ha rebelado contra Dios? El diablo. Y yo creo que ya aprendió la lección cuando Jesús lo derrotó. Ya aprendió quién era Dios, ¿no? Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Qué está mostrando el Señor en este versículo? Que estaba con el pueblo de Israel, así como está con nosotros, en la situación que sea. El ángel de Jehová está hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor dice por allá después, cuando David le iba a hacer su casa, que él no había habitado en casa alguna hecha de manos, de nada? Desde que sacó a Egipto, desde que sacó a Israel de Egipto, hasta que trajo allá a ellos. Él está mostrando que estaba ahí, y ahorita lo confirma. El ángel de Jehová, el cual corresponde a Jesús, estaba en ese momento difícil con ellos. Y iba guiándolos primero que todo. Pero cuando se presentó el problema y venían los enemigos a las espaldas de Israel, él se quitó del frente y se fue atrás a pelear. Como dicen por ahí, bueno, ¿cuántos son? Entonces, a pesar de las circunstancias que estamos llevando nosotros, ¿quién es el que pelea por nosotros? El mismo que fue allá, el problema con mis hijos. Yo no sé quién ha tenido aquí que defender a sus hijos, pero yo creo que se sale uno de los pepiados. ¿Qué es lo que pasa con mis chinos? Cuando me arréglelo conmigo. ¿Cuánto le debe? Sí, así no tenga uno plata, piensa uno, bueno, cualquier cosa va a hacer aquí, pero yo no voy a dejar a mis hijos en manos de aquí, cualquiera que venga, dice mi mamita, en manos de cualquiera que quiera limpiar el mugre con mis hijos. Pero viéndolo ya al magnitud de Dios, impresionante. Y pobrecitos de los que se meten con la gente que busca a Dios, porque ahí viene lo bueno. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Se paró ahí en la mitad. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Que muestra a Dios que Él es fuego consumidor con los enemigos de su pueblo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué reconoció el enemigo en ese momento? Que Dios era el que peleaba por su pueblo. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. La circunstancia se pone terrible, pero no tenemos que perder la mirada. Incluso los enemigos reconocieron que Dios peleaba por su pueblo. ¿Y qué les tocó? Salir corriendo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén, amén. Todos los enemigos son derribados. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Amén. El enemigo ya está derrotado, ¿cierto?
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es una victoria poderosa, ¿cierto? Es que volvemos a lo mismo. El Señor dio una promesa a su pueblo, y a pesar de que las cosas estaban apretadas y duras, y a pesar de que el enemigo se levantó, el Señor cumplió su promesa. Pero hay una cosa que el Señor no olvidó en todas estas historias: la queja del pueblo. La queja, todo el tiempo se quejaron, aun cuando pasaron el mar y vieron esa salvación tan grande. Y es algo que el Señor quiere que nosotros eliminemos de nuestras vidas. Vuelve y dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones, con toda acción de gracia y ruego. Entonces, sí viene la circunstancia. El Señor dice que hay necesidad de que hayan tropiezos. Hay necesidad de que esas cosas pasen. Pero la respuesta que nosotros tenemos que dar no es esa, sino la que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Confirmar la fe que Él ha puesto en nosotros. Confirmar y nombrar esa promesa. Y decir, no vamos a temer porque Dios tiene solución para esas cosas. Dios va a mostrar su salvación poderosa con su problema de salud. Es un momento para probar la fe y tenemos que ser aprobados en esa fe. Toda la palabra muestra la fidelidad de Dios. Promesas, profecías que se dieron, respuestas con fuego, con el mar, con los animales que hablaban. A veces suena como a fábula, pero si nosotros podemos entender que eso viene de parte de Dios, no tiene que haber ninguna queja, ningún reproche, sino solo gratitud. Gratitud. ¿Cuántos tienen cosas todavía por pelear? Todos tenemos cosas por pelear hasta que venga el Señor Jesús. Pero si miramos hacia atrás, mirándolo desde una forma positiva, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde nos ha traído Dios? Entonces, ¿por qué vamos a negar el poder que Dios tiene? ¿Por qué vamos a dudar en el corazón? Yo a veces me pongo a hablar con gente que ha tenido problemas de tabaquismo y eso. Y es una cosa dura, o sea, hablando de mi experiencia. Son químicos que entran a la sangre y todo el cuerpo ansia tener eso a toda hora. Y yo estuve en la lucha, en la pelea. Decir, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer. Ese es el comienzo de una actitud correcta. ¿Por qué no lo iba a hacer? A mí me gustaba, el cuerpo lo pedía. Pero ¿por qué no lo iba a hacer? ¿Por qué ponía en mi corazón no hacerlo? Por querer agradarle a Dios. Porque Dios me mostraba que eso estaba mal, que no era agradable ante los ojos de Él. Y aparte de eso, todas las consecuencias que traía el cuerpo desastrosas. ¿Cuántas neuronas se mueren? A todos los órganos destruye el tabaquismo, poniéndolo como un ejemplo, ¿no? Ahora el Señor dice, la paga del pecado es muerte. Ya no es un secreto para nosotros. Y los que han logrado tener una experiencia con Dios, se dan cuenta que cuando pecan, el espíritu se aparta y queda uno como un trapo viejo por ahí tirado, como sin sentido, sin valor. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me separa de Dios. Pues tengo que, por mi inteligencia, por mi uso racional, tengo que apartarme de eso. Entonces el Señor está diciendo que le creamos. Comenzamos a hablar de duda de pronto en la predicación. Y yo sé que Dios no hace las cosas porque sí. Dios tiene un plan perfecto para todas las cosas. Entonces cuando Dios me ponía en el corazón orar por pelear contra la duda, darle 2 golpes duro, es porque Él está haciendo eso en esta mañana. Está pidiendo que no dudemos de su plan, porque Él ya se muestra, alcanza por fe. El Señor venció al imperio que en ese momento está gobernando, que eran los egipcios. Y el Señor Jesucristo venció al imperio de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle, no dudar en el corazón y seguir caminando de día y de noche de la
mano para alcanzar esa promesa. No nos olvidemos de las promesas de Dios. Alguna vez el pastor Antonio estaba orando, estaba hablando, diciéndole a la iglesia, pídale a Dios que le traiga a memoria las promesas que le ha hecho, porque esas promesas nos mantienen con vida. Israel no sabía para dónde iba y por eso vagaron tantos años en el desierto y murieron en el desierto. No creyeron a la promesa, no creyeron a las señales que se hacían. El mismo apóstol Pablo dice, a ellos se les fue predicado el evangelio. A nosotros nos predicaron el evangelio y aquí estamos. Y a ellos, a su manera, se les predicó el evangelio. ¿Cómo? Viendo el poder de Dios. Viendo cómo Dios los guardaba, cómo les daba comida, cómo les daba vestido. Que la Biblia dice que crecía el vestido y los zapatos con ellos. Librándolos en batallas de 10-1, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos no creyeron en su corazón y por eso pasaron las promesas de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que recordemos de dónde nos sacó y recordemos qué ha hecho con nosotros y a dónde nos quiere llevar. Y más que eso, que recordemos que Él está con nosotros, que Él va delante de nosotros, mostrando el camino. Y cuando hay problemas, Él va detrás de nosotros. La Biblia dice que el Señor es escudo y retaguardia. Él va delante y detrás de nosotros, cuidándonos. ¿Para qué? Para llevarnos a esa tierra prometida. Entonces, pues yo los animo a que le pidamos a Dios que traiga memorias, esas promesas, y que le creamos a Él, y que no murmuremos en los momentos de debilidad, sino que oremos. La fe es para ejercitarla en medio de ese desierto. Entonces, si nosotros no ejercitamos nuestro cuerpo, vea, brazo flaco, panza gorda. Y muchos no nos queremos ver así, Dios no nos quiere ver así. No por la barriga, ¿no? Sino fortalecidos en la fe. ¿Vale? Entonces esa es la palabra que Dios traía para hoy. Entonces, pues yo les pido que estemos en pie y le demos gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios de los cielos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, amado Dios. Yo te pido que abras, Señor, nuestro entendimiento, amado Rey, para que comprendamos, Señor, para que echemos mano de la vida eterna, Señor. La palabra declara, Señor, que tus palabras son vida, son espíritu y son vida, Señor. Yo te pido que ese espíritu que tú has derramado hoy, Señor, con tu palabra, se pose, Señor, en nuestros corazones, amado Dios, que sea de provecho, amado Dios, que podamos coger esa comida que tú te hoy y masticarla, Señor, y sacar lo mejor de ella, Señor, para nuestro bienestar, Señor, porque tú haces todas las cosas para nuestro bienestar, amado Señor, porque a pesar de las aflicciones, Señor, que tengamos en el mundo, tú dices, amado Dios, que 7 veces cayere el justo, tú lo levantarás 7 veces, amado Rey. Te pido, amado Dios, que traigas fortaleza, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que fortalezcas la fe de tu pueblo, amado Dios, para que no murmure, para que no haya queja, Señor, sino que caminemos contigo, Señor, de día o de noche, Señor, en el tiempo difícil, Señor, y también en el tiempo donde tú apaciguas todo, Señor. Trae, Señor, esa revelación a nuestro corazón de tu palabra, Señor, ese amor por lo que es tuyo, amado Dios, el reconocimiento, Señor, y la gratitud, Señor, de saber que tú vas delante de nosotros, Señor, y que también vas detrás de nosotros, Señor, destrozando, amado Dios, a todo lo que se opone, Señor, a que tu pueblo camine, Señor, hacia tus promesas, poderoso Dios. Tú eres quien presenta batalla, tú eres quien abre el mar, amado Dios, para que tu pueblo pase en seco, Señor poderoso. Y tú eres también quien cierra el mar y destruyes al enemigo. Ya lo destruiste, Señor Jesucristo. Ya lo destruiste, amados. Enséñanos a caminar con fe, Señor, de tu mano poderosa, Señor, para alcanzar esa tierra prometida, ese galardón, Señor, el cielo que tienes preparado para nosotros, amado Dios. Porque aunque has derrotado a nuestros enemigos, Señor, y aunque hemos pasado el mar rojo, Señor, nos espera un desierto, Señor, un desierto donde tú estás con nosotros y cuida de nosotros, Señor.
Tú cuidas, Señor, de tu pueblo, amado Dios. Los alimentas, Señor. Le das a beber el agua, Señor, de la roca. Y esperas, amado Dios, que tu pueblo te crea, Señor, para que no erre más, para que no dé más vueltas en el desierto, Señor, sino que tenga la mirada firme en ti, amado Dios. Tu palabra dice, amado Rey, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Ponemos nuestros ojos, Señor. Nuestra mirada la ponemos en ti, amado Dios. Fortalece nuestras rodillas, Señor. Tu palabra declara, Señor, que el que canta, Señor, que fuere inexperto, Señor, no se saldrá de ella, sino que caminará de tu mano, Señor. Tu palabra dice también que nos llevarás a pastos verdes y nos sustentarás, amado Dios. Haznos entender, Señor, en nuestro corazón, que tú estás con nosotros, Señor, en cualquier situación, Señor, en debilidad, en enfermedad, en pobreza. Tú estás con nosotros, Señor, llevándonos de la mano a donde tú quieres, amado Dios. Que esto es solamente pasajero, Señor, porque tus promesas son eternas, Señor. Tus promesas son en ti sí y en ti amén. Enséñanos, amado Dios. Fortalécenos en ti, Señor poderoso. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, a tus palabras, a tus promesas, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor. Bendigo a tu pueblo, amado Dios. Trae bendición, Señor. Trae derramamiento de tu espíritu, Señor. Tú eres quien da crecimiento a esa palabra, Señor, en nuestro corazón. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Todo lo que tú la has mandado a hacer, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, en este lugar. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo tu presencia bendita, Señor. Enséñanos a caminar en bendición, Señor, en obediencia y en gratitud. En amor por ti, amado Jesús. En amor por ti, amado Dios. Enamóranos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, así que aprovechemos que ya estamos así de pie y quiero invitarte a que prepares aquello que hoy hayas podido traerle a tu Señor, hayas dispuesto en tu corazón a hacerlo de esa manera en el área financiera y para eso, ¿vale? ¿Están listos? Y como es costumbre, ubiquémonos si es posible por familias, sobre todo aquellos que no trajeron su familia. Si se pueden juntar a alguien, les invito por favor a que hagamos eso, ¿vale? ¿Listos? Bueno. Entonces ya podemos orar, ¿vale? Bueno, creo que estamos casi todos listos. Bien. Bueno. Entonces, y los niños que están allá atrás jugando, por favor, agarren la mano a la mamá o al papá. Los que están jugando, sí. Que esperen un momentico que ya ahorita terminemos el culto. Ahí podemos seguir. Tómense de la manito más bien, sí. Eso. Muy bien. Eso. Bien, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por esta tu palabra, por estas tus aguas, Señor, en las cuales tu misma palabra, Señor, nos sumerge, que es tu palabra, nos sumergimos hoy, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, juntos aquí, unánimes aquí, Señor, que derrames, como declara tu palabra en el profeta Malaquías, tu bendición, que abras las ventanas de los cielos y sea esta derramada hasta que sobreabunde en cada una de nuestras casas. Señor, haya alimento en tu casa, mi Señor, declara tu palabra. Bendice, Señor, todo tu pueblo que está aquí hoy presente, Señor, y aquellos que tampoco o de pronto no vinieron también, Padre, en el área económica, en el área familiar, en la salud, Señor. Ayúdanos a todos a crecer en cuanto a lo tuyo, Padre, y que
prospere, Señor, nuestra alma y asimismo también después de ella todas las demás cosas, como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos nuestras manos con las que se trabaja, bendecimos, Señor, a nuestros hijos también y la salud de ellos, Señor, hasta la tercera y cuarta generación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias y presentamos esto delante de ti con cariño y con amor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listos? También quiere, pues ella quiere buscar de Dios, pero bueno, hay algo que no la vean. Si no está razón, bueno, y ella puede pasar, pero para que oremos por ella. Sí, ella quiere. Voy a poner perdón. Sonido. Ya casi estamos listos para despedirnos. Bueno, listos. Listo, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Estaba esperando que todos pasáramos a nuestro lugar. Vamos, ¿cómo es tu nombre? Diana, listo. Me dice que quiere que oremos por ti, ¿listo? Bueno, ¿alguna enfermedad en especial? Bueno, listo. Entonces vamos a orar. ¿Nos la puedes contar o solamente oramos así? Solo una hernia que tengo, por eso fue el viaje aquí a Bogotá, que vivo en Florencia. Vale, listo. Listo. ¿Me acuerdas su nombre? Diana. Diana, listo. Vamos a orar, por favor, extendamos nuestras manos hacia acá. Gracias, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a Diana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú eres un Dios que eres perfecto en todo lo que haces, Señor. Padre, ahora te rogamos por el poder tuyo, Señor. Como oró Elías, Señor, decía tu palabra, sea manifiesto que tú eres Dios aquí en Israel y que, Padre, Elías decía, yo soy tu siervo, Señor, que conozca todo tu pueblo, Señor, incluida Diana, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que no hace distinción alguna, sino simplemente cuando hay fe, Señor. Tu palabra declara, Señor, que por tu llaga fuimos todos nosotros sanados. Hoy tomamos posesión de esta promesa, Señor, sobre la vida de Diana y reprendemos en el nombre de Jesús toda hernia. Ordenamos en el nombre de Jesús que toda hernia sea curada ahora por el poder de tu sangre preciosa y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, toca y déjanos ver una vez más, Señor, una vez más que tú eres el Señor que está vivo, que eres el Todopoderoso, Señor, y que está presente, Señor, por medio de tu Espíritu en este lugar. Tócala, Padre, toca su cuerpo y quita toda hernia ahora. Lo ordenamos, Señor, a la hernia, más bien le ordenamos que sea quitada, que sea curada o que sea sanado, restaurado en el nombre poderoso de Jesús, todo su cuerpo ahora por el poder de la sangre de Jesús, y la bendecimos en esta mañana. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ustedes digan, Diana. Bueno, ya llegó ahora sí la hora de despedirnos, ¿cierto? ¿Sí? Ya nos podemos despedir. Bueno, gracias. ¿Listos? Eso. Padre, Señor, que estás en el cielo, extendemos hoy nuestras manos a ti, Señor. Recibimos, Padre, tu bendición, Señor, sacerdotal, la tuya, Señor, sobre nuestras vidas. Con lo cual, Señor, tu palabra misma declara, Señor, que salimos, en ella salimos de esta casa. Padre, Señor, bendice, Padre, nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Bendice nuestros hijos, bendice nuestra alacena, bendice nuestros esposos y esposas, hijos e hijas. Padres y hermanos, bendice nuestro hogar, bendice, Señor del cielo, Señor, a todo tu pueblo, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos hoy, Señor, permite que la unción que reposa sobre este lugar en medio nuestro, Señor, nos acompañe todo el tiempo y que nos danos la capacidad de retenerla igual que tu preciosa palabra. Señor, en esta mañana salimos de esta casa ahora con tu permiso, Señor, y con tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la otra semana. Chao.